Pues buenas tardes, o buenos días, no sé, en el sitio que nos vean a través de los medios electrónicos. Creo que estamos muy contentos del conjunto de conversatorios y actividades académicas que se han realizado en el programa de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que en esta ocasión volvemos a repetir en una forma virtual. Creo que también ha sido una gran oportunidad para la feria, también darnos a conocer y dar a conocer no solo los libros, sino a veces también los aportes académicos de algunos destacados colegas con los que hemos podido tener la oportunidad de discutir sobre algunos aspectos de su trabajo de investigación en un momento determinado y que también queríamos difundir en el marco de estas ferias. Hoy en día tengo el gusto de presentar una feria que se llama, digo, perdón, una feria, una conversación en el marco de la feria que le hemos denominado aportes perdón, aportes y, bueno, de ánimo, ya lo hice mal, aportes y controversias en las conmemoraciones de 1921. Creo que este año en que estamos y tenemos a tres destacados investigadores de tres áreas diferentes del Instituto Nacional de Antropología que nos van a hacer el favor de presentar algunos de sus avances y al mismo tiempo de ayudarnos a conversar sobre un tema que creo que es bastante interesante, precisamente en este año 2021, cuando estamos conmemorando, y muy cerca de septiembre, por supuesto, la conmemoración de los 200 años de independencia nacional. Luego, entonces, creo que también pensar en la historia, en cómo en otros momentos se ha reflexionado o se ha pensado cuáles han sido las ideas políticas y también intelectuales de una época en un momento determinado, creo que sí es interesante platicar sobre la fiesta de 1921. Sé perfectamente que hay colegas de distintas instituciones que han trabajado un tanto también este tema de la fiesta, pero en este caso particular, creo que lo que tenemos sobre todo son aportaciones, bien que mal, desde la perspectiva de académicos de Lina que hoy en día me acompañan. Nos acompaña la maestra Carla Surián, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, nos acompaña la maestra Talia Montes Resinas, del Museo Nacional de Historia, y el maestro Samuel Villela, de la Dirección de Antropología Social de Lina. Y creo que son tres perspectivas diferentes con las que podríamos dialogar sobre lo que significó en cada una de sus particulares indagatorias esta fiesta de 1921, que bueno, pues sabemos que se organiza precisamente en el marco un poco con cierta premura, precisamente pues, en los años que inicia el gobierno de Álvaro Obregón y que tiene pues ciertas implicaciones y veremos qué tanto tiene algunas similitudes o igualdades, diferencias con lo que hoy en día representará la conmemoración del 2021. Así que, pues no quisiera distraerlos demasiado. Me permito presentar en un primer momento a Carla Surián, que ella es una destacada historiadora que además ha dedicado buena parte de su trabajo a la museografía y tiene, bueno, diversos artículos publicados en varias de las revistas internacionales importantes, pero por supuesto también en las revistas de Lina, que ustedes pueden incluso hasta descargar si es necesario en este contexto precisamente de el compartir información que el Instituto Nacional de Antropología ha hecho como un gran esfuerzo. Así que adelante, Carla, me encantaría oír tu presentación. 15 minutos. Muchas gracias, buenas tardes, doctora Delia, doctor Villela, mi querida maestra Talía, todos del equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias a los organizadores de la feria. Y bueno, pues hablar, y bueno, un paréntesis, mi adscripción está en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, pero me la vivo en la Coordinación de Monumentos Históricos en el archivo Constantino Reyes Valerio, ¿no? Bueno, pues para iniciar esto, yo creo que podemos echarnos un poquito atrás de 1921. Sabemos que 1921 es como un año bisagra, es un año muy emblemático porque a partir de
de este año del 21, empieza a armarse todo un discurso revolucionario, todo un discurso legitimador, y empiezan a salir una cauda de movimientos culturales, educativos, artísticos, tecnológicos, en fin, son como un gran engranaje que va a dar paso poco a poco a la conformación del México revolucionario, de la lectura y la representación del México revolucionario. Yo creo que para hablar de fiestas del centenario, pues podemos comenzar diciendo que realmente es un lujo estar en medio de una gran crisis sanitaria, pero todavía con este proyecto conmemorativo de 100 años, que yo creo que puede, no sé, no se puede entornar mucho de la realidad ahorita que estamos viviendo, y yo les voy a decir por qué, porque no sé, se está saliendo ahorita, estamos en el auge de una problemática social, cultural, económica, en todos los aspectos, y creo que la labor que cada uno está haciendo en cualquiera de sus áreas está abonando para, de alguna forma, pues, aliviar, retroalimentar, hacer más llevadera este confinamiento, ¿no? Pero también por otra parte, yo supongo que es un lujo siempre conmemorar, como decía don Luis González, los años redondos, ¿no? O sea, los 100 años, los 200 años. Y qué mejor ejemplo que las fiestas del centenario de la consumación de la independencia. Recordemos que 10 años antes, entre el periodo revolucionario, hubo justamente antes, un mes antes, un par de meses antes, las grandes fiestas de Porfirio Díaz, que bueno, tuvieron su origen en aquellos pabellones mundiales, en aquellas ferias internacionales, y con lo cual se celebró un primer centenario de la independencia, que fue el inicio en 1910. Se hace un despliegue edilicio de escuelas, de edificios públicos, de vías públicas, en fin, es apoteósico lo que se hace, sobre todo para apuntalar muy bien pues ya estos últimos momentos del porfiriato. Terminan a mediados de octubre, y pues un mes después viene toda la lucha revolucionaria, sangrienta, violentísima, como muy pocas en su momento, que hace que muchos de todo este grupo, de un primer grupo artístico y educativo y cultural, pues se vayan a diversos frentes, ¿no? Unos se quedan en la Ciudad de México, otros van a luchar, pero en 1900 podríamos iniciarlo, no sé si estén de acuerdo, colegas, que sería un poco con el interinato de 6 meses de Adolfo de la Huerta, cuando ya se empieza a ver que esta parte armada de la revolución, la más sangrienta, la más sísmica, comienza a descender, por lo menos en el periodo armado, y empiezan a surgir una serie de proyectos para reordenar pues el espacio público y a la nación, ¿no? Entonces, llega José Vasconcelos del exilio, mucha gente llega y se congrega en la Ciudad de México. Ahora, si bien no vamos a hablar totalmente de la figura de Vasconcelos, porque además fue uno de los detractores de las fiestas del centenario, porque decía que era un gasto innecesario y finalmente contribuyó, pero en algunas pocas de las actividades. Sí podemos decir que Pani, el secretario de Hacienda, fue quien impulsó la iniciativa, se la comenta ya en el gobierno del general Álvaro Obregón, que es en diciembre de 1920, para conmemorar lo que decía Vasconcelos, que eran las otras fiestas del centenario, las fiestas de la consumación,
Curiosamente, digo, incluso hoy en día, estas fiestas no, o sea, no se conmemoran como el 15 de septiembre. Esto es el 27 de septiembre de 1900, digo, de 2021, y poco se conmemoran. ¿Por qué? Porque están asociadas a la figura de Iturbide, en fin, ¿no? Como a todo, a toda esta carga simbólica que tiene un personaje como tal. Sin embargo, fueron muy importantes este centenario de la consumación de la independencia para este embrionario movimiento por revolucionario, para este embrionario gobierno del general Obregón. ¿Por qué? Porque se necesitaba hacia 1921 hacer una lectura social del país. Una gran fiesta cívica como la que hubo en 1921 eh, empezó a generar como toda una lectura de todos los Méxicos que habían contribuido, que habían sufrido, que habían padecido la revolución, pero también salían capas y capas y capas de, de sociedad que estaban en una ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, porque aquí fue donde realmente fue como el crisol de las conmemoraciones del 21, donde cada quien llegaba con una idea distinta, con una idea diferente de lo que había sido el proceso revolucionario, ¿no? Fue, como yo digo, después de 10 años de guerra civil, pues Obregón hace un comité. Voy a tratar de compartir para... Ok. Sí. Bueno, voy a tratar de explicar y de no extenderme mucho porque, bueno, pues para dar voz a mis colegas y luego podamos comenzar entre todos la discusión. Bueno, pues este gobierno de Obregón trata de reunir en su seno a toda la sociedad a través de la mexicanidad, del grande discurso nacional, pero que además este discurso nacional por revolucionario se estaba gestando apenas, ¿no? Entonces, lo primero era como hacer una lectura de cómo recibía la sociedad mexicana estos festejos para ver un poco en dónde estaban parados, ¿no? Para ir fincando a través de ahí, bueno, pues toda la lectura ideológica que se pudo haber desprendido de la posrevolución, ¿no? Cómo se fue conformando, ¿no? Bueno, son un poco las calles. Realmente en el 15 de septiembre, y realmente fue un festejo que trató de adaptar su discurso a todas las clases sociales. No se quedó ninguna, a todos los estratos, sobre todo de aquella población que acababa de salir del ámbito revolucionario. Lo primero, bueno, pues igual que en el 10, se constituye un comité ejecutivo con Emiliano López Figueroa, con Martín Luis Guzmán, entre otros, para ir configurando el programa oficial. Obviamente México estaba pasando por una situación económica brutal y bueno, pues estas fiestas, la organización de este festejo, pues en gente como Federico Gamboa, que decía, estaba muy, muy furioso y decía, ¿cómo es posible que encima de que no hay dinero, hacen unas fiestas del centenario y encima, después vamos a ver, nos cobran un impuesto, ¿no? Para poder lograrlas. Lo mismo sucede con muchos, pero bueno, finalmente las fiestas del centenario fueron, y a raíz de todo esto, del, de la organización de las fiestas, fue también una suerte de proceso de pacificación, ¿no? A través de una reforma social que incluía la educación, la alfabetización, la construcción de escuelas, del cual, bueno, pues el artífice fue José Vasconcelos, ¿no? Ya era rector de la universidad y después tuvo un nombramiento entre, no sé, de 2 meses, un nombramiento intermedio como encargado
del Departamento de Bellas Artes, y ya después, bueno, pues a partir del 3 de octubre, pues se convierte en el secretario de Educación, ¿no? Eh, que vemos aquí a la mano izquierda es el programa oficial de las fiestas del centenario. No solamente a través de este programa impreso que circuló por todos los medios en todas las instituciones, sino que también hubo desplegados hubo hojas volantes pegadas en la pared. Se comenzó a, no sé, a dar como todo un recordatorio de lo que significaban las fiestas, pero también un recordatorio de lo que significaba nuestro país. Si bien estaba, bueno, pues había pasado por una etapa de pauperización el país, no faltaron los periódicos como el Heraldo, el Universal, el Demócrata, el Excelsior, que no se hicieron todos a lo que voy es que no se hicieron todos los álbumes conmemorativos lujosísimos que se hicieron en el 10 y del cual Thalía es, bueno, pues la especialista, pero sí se hicieron diversos especiales, como por ejemplo aquí a mi derecha, que es un especial que se hace del Universal Ilustrado, y era muy común en aquella época, y todavía está bien entrado los años 60 y 70, hacerlo fascicular. Cuando se terminaba ya ¿no? Toda la edición, se podía juntar y uno iba al Universal para que se lo empastaran en piel o como uno deseara, ¿no? Entonces, creo que esto apuntala muy bien a través de la memoria hemerográfica. No solo son los especiales, sino todo un discurso ya llegaron estas delegaciones, fueron invitadas muchas delegaciones amigas del régimen, así se conocen, ¿no? Todas las naciones que pudieron, vino, no sé, España, China, Italia, y pues toda esta conmemoración que dura desde los primeros días de septiembre hasta, pues no sé, yo creo que la primera semana de octubre, cada día a través del Programa Nacional hay conmemoración, ¿no? Hay mucha parte de postín en esta fiesta, como mucha parte popular, como mucha parte derivada en acciones sociales y todo. Y bueno, aquí pueden ver una página del Heraldo donde dice cómo debe hacerse el pago del impuesto centenario. Se publica, ¿no? Para que cada una de los sectores pues vayan y hagan su erogación, ¿no? ¿Qué es lo que más atrae? Atrae los bailables. Es que realmente fueron una cantidad de eventos. Fueron, no sé, bailes, verbenas, desfiles, exposiciones, corridas de toros. Además, las corridas de toros fueron muy bien recibidas porque se dice que Carranza las, eh, las suspende. Entonces, reinician. Y sobre todo empiezan a emerger muy tibiamente estos estereotipos nacionales como los charros y las chinas, porque quieren dejar como un primer acercamiento a lo que es lo mexicano, ¿no? Que todavía en el 2021 sigue en discusión y no nos vamos a meter en esto, ¿no? Pero lo que se traduce de estas fiestas es la cantidad de actividades populares, de actividades culturales y de actividades también de banquetes y recepciones diplomáticas, ¿no? Por todos lados, todos los días, si hacemos una lectura fina de los programas centenarios, podemos ver que no queda ninguna de las partes sociales que integran la sociedad en ese momento y más la capitalina fuera del programa. Aquí podemos ver, hay actividades militares también, hay conmemoraciones y bueno, pues se integra toda una comisión para dar a los niños, incluso se enlista en los periódicos derechos, cuáles son las obligaciones, y los sacan a pasear y les regalan
pares de zapatos y les regalan una serie de cosas, los hacen dar una vuelta en un carro alegórico y aquí en la parte derecha está la India Bonita, que se hace ese concurso de la India Bonita en 1921. ¿Para qué? Para rescatar como la belleza indígena, ¿no? Finalmente, dentro de muchas participantes, gana ella, que es María Viviana Uribe, y fue tal el sortilegio que causó, que además, bueno, ella no hablaba ni español, ella fue una mujer otomí, pero hasta un foxtrot le hicieron, ¿no? Estaba el foxtrot de María Viviana Uribe, la trajeron por arriba y por abajo, estuvo platicando con los diplomáticos franceses, pero en esencia era como recuperar, y como bien lo digo, es un primer acercamiento a lo que quedó después de la revolución, ¿no? De dónde partimos para construir. Igualmente se hizo el Congreso de Americanistas, sí fue Talia, se hizo también en 1910 y los americanistas en 21 regresan, van a Obregón, aquí hay unos conciertos de ópera que están en el anfiteatro de la preparatoria. Esto un año después ya estaría en manos de Diego Rivera, ¿no? Para decorarlo. También, bueno, pues hubo la Gran Noche Mexicana en el lago de Chapultepec, cuya escenografía quedó a cargo de Bess Mogar, y aquí en la foto de la derecha es una foto de absoluta juventud de Hortensia Elías Calles y de Jaime Torres Bodet, ¿no? Dentro de todo esto, ustedes me van diciendo el tiempo, también se hacen una serie de exposiciones, de muestras de trabajo industrial, de trabajo de trabajo de mujeres y de profesoras, pero también hay una importante exposición de arte popular, que mucho hemos hablado, Talia y yo. ¿Por qué arte popular? Una gente dice que es la primera gran exposición etnográfica, otra de arte industrial, pero ha pasado a la historia como la gran exposición de arte popular, y uno de los organizadores, bueno, fue un grupo que fue el doctor Atl, Gerardo Murillo, que fue Roberto Montenegro, que fue Jorge Enciso. Entonces, esto creo que da mucho, como mucho impulso, no solamente a la parte museográfica, sino a todo este contenido de lo que se seguía produciendo en el país a pesar de la revolución. En esta foto, ¿es Javier Guerrero, Talía, o Enciso? Parece Es Sí, Guerrero. es Guerrero, es Javier Guerrero. Guerrero, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues como ustedes pueden ver en esta exposición se traen como los principales, los ejemplos, los curadores fueron Guerrero, Enciso, Montenegro y Atl, y se traen de distintas partes del país lo más representativo. O sea, lo más representativo es representativo para ellos, ¿no? O sea, y para el entorno que estaban viviendo. Y no solamente se exhibe, sino que se puede comercializar, llegan los productores de ahí, y es muy comentada esta muestra. ¿Por qué? Porque a través de ambientaciones se da como una visión de en dónde trabaja la gente, por qué trabaja la gente, dónde se producen bueno, pues todos estos objetos, ¿no? Entonces, a raíz de esta primera exposición, o sea, había habido muchas, pero esta primera exposición fue muy, muy simbólica porque fue la exposición del centenario, fue ya la vuelta a la normalidad, y fue apadrinada totalmente por el Estado. Aquí sí, como estaba de organizador Pani, que fue el que dio todo el dinero, la Secretaría de Fomento, pues obviamente Vasconcelos ni se apareció, pero aquí ven, ¿se ve la flecha? ¿Sí? Ok. Este personaje era Ramón de Valle Inclán, que llega de España a dar una serie de pláticas en el Generalito. Bueno, pues obviamente está Obregón, y bueno, pues está toda la comitiva de quienes hacen posible la exposición, y sobre todo quienes están representando el lenguaje
de los 20 de aquel pueblo, ¿no? Cómo empiezan a hacer como unos códigos, unos alfabetos de lo nacional, ¿no? ¿A través de qué? A través de objetos, a través de arte popular, a través de diseños, ¿no? De diseños, porque además muchos trabajan en la Academia de San Carlos, en el Museo Nacional, en la Inspección de Monumentos, son dibujantes. Entonces ellos, estando en algunas temporadas en Teotihuacán, en Xochicalco, empiezan a absorber todo este alfabeto de diseño del arte popular, ¿no? Y finalmente, la exposición, para ya no tomar mucho tiempo y dejar entrar a mis compañeros, es una monografía de Atl que se llama Las Artes Populares en México. Que esto, la verdad, pues sí, es un libro muy importante, sobre todo por la época en la que se hace, es de Editorial Cultura. Es un trabajo impresionante de búsqueda, de interpretación, para hacer como todo este corolario de lo que significó el hacer una exposición de arte popular. ¿Por qué fue tan importante esto? Bueno, yo ahorita voy a cerrar aquí, después voy a dar 3 o 4 imágenes más. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una foto de 1921. ¿Por qué la dejo hasta el final? Porque algo marca el cambio de mentalidad de las artes. O sea, el fotógrafo hace una imagen absolutamente cenital desde el Ángel de la Independencia, y esto va a generar como todo un discurso de ensayo de fotografía, de ensayo en artes plásticas, e incluso yo puedo decir que las fiestas del centenario fueron la gran plataforma para los movimientos de vanguardia en México. Que bueno, que yo también estoy muy metida, pero no solamente esto. ¿Qué representan? Después de las fiestas del centenario, la figura de Vasconcelos emerge, ¿no? Sale de estas 2 o 3 organizaciones, emerge y empieza a juntar otra vez no solamente a Roberto Montenegro, a Atl, a Enciso y a Javier Guerrero en el ex colegio San Pedro y San Pablo, que se inaugura en las fiestas del centenario, sino que inicia una serie y financia una serie de decoraciones monumentales ahí, que ese es uno de los grandes arranques y de los grandes orígenes de lo que fue después las decoraciones que van a ser centenarias el año que entra de los murales de Orozco, de Rivera, de Fermín Revueltas, en fin, de Charlotte Leal, Siqueiros, de una serie de artistas que se reúnen ya en la escuela preparatoria, pero como que el resabio de las fiestas del centenario fue esto, fue empezar a crear un lenguaje y lanzarse a la aventura, a empezar a generar pintura sobre muro, ¿no? También algo muy importante se inicia con los vitrales. Bueno, este mural se llama El Árbol de la Vida, es de Roberto Montenegro, todavía existe en el actual Museo de las Constituciones, ¿no? Hasta donde yo todavía fui, cuando era el fondo reservado de San Agustín. Pero bueno, pues se empieza a hacer la decoración monumental, los vitrales emplomados por Villaseñor, y entonces empieza a dar como todo este tinte popular que ya después, entrado bien el movimiento mural en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Secretaría de Educación y el Palacio Nacional, podría irse a otra vertiente sobre nacionalismo revolucionario. Pero todo esto, este emblema universitario de Enciso, este vitral hermosísimo, bueno, pues tiene mucho de lo que fue ya el discurso vasconcelista, que aquí en San Pedro y San Pablo, que está justo en la contraesquina de la preparatoria, y aquí se pueden ver unas cenefas de Javier Guerrero, pues había de todo. Van a ver, después hacen un zodiaco. Roberto Montenegro pinta en el plafón del muro de la escalera, del acceso a la escalera, un zodiaco, y aquí los estudios indostánicos. Realmente hay una completa amalgama de cuestiones teosóficas y de mitologías originales y de
como del discurso popular. Sin embargo, esto creo que es como el hijo directo de aquella exposición de arte popular de 1921, y estos ya destruidos, porque se destruyeron como al año, 2 años. Son una serie de 9 Atl Colors que pinta el doctor Atl, también en San Pedro y San Pablo, pero que primero les ponen calzones y luego los destruyen completamente, ¿no? Los secretarios de educación como que, y solamente quedan 2 o 3, no, creo que quedan no sé si las 9 fotografías, pero quedan por lo menos 6 o 7 imágenes de lo que había pintado el doctor Atl en otro corredor, ¿no? En otro claustro, ¿no? De ahí mismo. Entonces, bueno, a lo que voy es cómo a través de las fiestas del centenario comienza a haber una suerte de apertura en muchas de las manifestaciones, y aquí llego para concluir con el manifiesto del estridentismo, que es en diciembre de 21. Son apenas dos meses después de las fiestas del centenario. ¿Y por qué? Porque todos estos movimientos, sobre todo los de vanguardia, el movimiento mural, el movimiento de las escuelas de pintura al aire libre, están dando cada quien la lectura de lo que fue su momento y hacia dónde se están dirigiendo. Obviamente, bueno, pues el maridaje por excelencia fue la pintura mural, fue el muralismo con Vasconcelos, pero sin embargo, los miembros del movimiento estridentista, aquí se ve Manuel Maplesarse, que es el mismo que estaba aquí con su flor en la solapa, y aquí está su gran amigo de la vida, que fue Fermín Revueltas, ¿no? Estaban en el Café de Nadie, que esa ya es otra historia, ¿no? Pero cómo a través de estas fiestas del centenario, no estoy diciendo que sea el único cauce para todos estos movimientos que surgieron después, pero creo que sí dieron una plataforma importante, creo que sí fueron un trampolín para llegar a hacer una lectura de lo que había sido el México revolucionario. Fueron 8 años de movimiento del estridentismo, pero quedan, porque además muchos de los ilustradores de las obras del centenario, de las obras del estridentismo, fueron Atl, Montenegro, Revueltas, Charlotte, Ramón Alba de la Canal, ¿no? Aquí puede verse como todo un mosaico de lo que se está generando a la par que se está generando con el movimiento mural y a la par que se está generando en la escuela en la Academia de San Carlos, y a la par que está surgiendo todo este gran proyecto ambicioso de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues voy a dejar de compartir. Esto es lo que ahorita, bueno, pues de entrada quiero plantear, porque creo que sí esto generó muchísimas vertientes. Les agradezco. Pues muchas gracias, Carla. Yo creo que ahora sí que nos hiciste una larga introducción para entrar en toda esta parte de la cuestión artística que en particular te interesa y que además, bueno, cuáles son esas repercusiones que no queden en solamente una fiesta. Entonces, bueno, ahora le doy la palabra. Vamos a tratar de buscar la manera también de que sea un poco más ágil, que presentemos ahora sí que a nuestra compañera, Talia Montes, que es, bueno, muy estudiosa y especialista en los temas de los centenarios. Incluso, bueno, hay un libro bastante conocido para el 1910 que hizo ella como autora, pero al mismo tiempo, pues es alguien que conoce bastante a fondo muchos de los archivos, entre los que la misma Carla mencionó, que tienen que ver con el origen de nuestra propia institución y con el trabajo un poco del propio Instituto Nacional de Antropología y de sus viejos inspectores. Así que adelante, Talía, me da mucho gusto que nos hayas acompañado. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a compartir pantalla para empezar a ver algunas de las imágenes. Puse este pequeño diseño porque si bien mi objetivo nunca ha sido las fiestas del centenario como tal de 1921,
muchos de los temas y de los personajes que trabajo, que persigo, pasan por el 21, tocan el 21 y vemos su repercusión después de estos años. Entonces, por eso quise hacer esquematizar esta idea de cómo no es nada más enfocarse en 1921, sino todo lo que pasa alrededor de él, como ya lo mencionó Carla, viene de atrás y lo vamos a ver en los años siguientes. En el Museo Nacional de Historia tenemos un mural, es un fragmento del mural del doctor Atl. Hasta donde sabemos, es una investigación, bueno, que estoy realizando junto con el investigador Juan Manuel Blanco, también del Museo Nacional de Historia. Hasta donde tenemos ubicados es el único mural que tenemos del doctor Atl en México. Como ya lo mencionó Carla, la mayoría de sus murales van a destruirse. Este es uno de los fragmentos, se elabora en el exconvento de la Merced, y al estar investigando ya la pieza como colección del museo, pues nos toca arrastrar su ubicación, el porqué de la elaboración y bueno, cuáles son las razones de por qué tenemos esta pieza en el Museo Nacional. Al parecer la pieza llegó en 1969-70 a lo que fue una sala que se llamó Sala de Arte Colonial y dura muy poco en esa sala y se baja en 1971 a uno de los patios del castillo. El visitante lo puede ahora ver a un lado de la tienda del museo y el nombre que tiene es el nombre de registro, no es el nombre del autor, es Vista Panorámica de la Ciudad de Puebla, pero si nos detenemos un poco más en la pieza, vemos que son las cúpulas de la Ciudad de Puebla, porque el doctor Atl va a participar junto con José R. Benítez Ibarra y el doctor Atl en los años 20, de 1924 a 1926, en la elaboración de una serie de 4 libros dedicados a la arquitectura en México. Y uno de los libros principales va a estar dedicado a las cúpulas en general, a discernir, registrar y mostrar las cúpulas como una síntesis de la arquitectura de México. Lo que vamos a estar hablando en este sentido es cómo este grupo va a hacer un trabajo de análisis y de síntesis iconográfico para mostrar la esencia de lo mexicano. No bastaba decir con que la arquitectura colonial tenía características muy específicas en el contexto de México, sino que de toda la arquitectura, un elemento primordial, la síntesis de la elaboración de lo mexicano, va a estar representado en las cúpulas. Así es que ustedes van a encontrar en la serie de estos volúmenes uno dedicado a las cúpulas y obviamente van a resaltar las cúpulas de Puebla. Pero, ¿qué vamos a ver? ¿Qué está haciendo el doctor Atl a la vez que está discerniendo sobre la síntesis arquitectónica del país? Pues está en el exconvento de la Merced y para 1917 va a empezar a trabajar sobre otra línea que va a ser la cerámica. Entonces se va a su natal Guadalajara, en Tonalá, va a crear uno de los primeros talleres de cerámica con influencia de estos artistas. Ellos en ese momento, y lo vamos a poner en mesa de discusión, ellos están viendo que hay una decadencia en la estética de la manufactura de los objetos, principalmente en este caso de la cerámica. Entonces va a acudir a Jorge Enciso, a Luis Castillo Ledón, que para esa época, para 1917, ya estaban en la Ciudad de México y encabezando instituciones. Jorge Enciso va a estar encabezado en la Inspección de Monumentos Artísticos, también él es del mismo terruño que el doctor Atl, pintor, igual que él,
cosmopolita en su formación, salen a Europa a estudiar, se regresan a México, comparten la enseñanza del pintor Félix Bernardelli y hay una vertiente que toma el pintor Jorge Enciso y se va a la administración y va a ocupar la inspección de monumentos artísticos. Y en el caso de Luis Castillo Ledón, nayarita, literato de formación, miembro importante del Grupo Cultural Ateneo de la Juventud, igual que Enciso, él va a estar ocupando la silla del Museo Nacional. Entonces acude a ellos para su proyecto de cerámica, para que los apoyen, permitiéndoles los catálogos o los dibujos de las piezas del Museo Nacional, principalmente las piezas de los registros de los códices, pero también de objetos de arte colonial, como en ese momento se les llamaba, no virreinal, sino piezas coloniales, para que estas muestras sirvieran de ejemplo y de apoyo para los indígenas de Tonalá en la elaboración de sus cerámicas. No va a tener el apoyo económico ni va a poder colocar las piezas a venta como él quería, va a cerrar el taller. Y eso que también menciona Carla es muy importante, de que no nada más era exhibir la colección, sino que era poner en el cedulario de las piezas quién era el artesano, dónde estaba su taller, para que la gente pudiera acudir directamente a estos talleres y comprarlos directamente con los fabricantes. Aquí tenemos a Carranza en 1916 visitando esta zona de las alfarerías en este estado, porque están ya dibujando, delineando lo importante que va a ser el trabajo de estos intelectuales, de estos artistas con la cerámica, lo cual se va a ver representado, va a saltar hasta Puebla y vamos a ver esta revaloración de la Talavera poblana. Van a ser ellos mismos que van a hacer un análisis del trabajo que se está haciendo en este estado. Y bueno, en esto que está haciendo el doctor Atl, se inserta el mural del doctor Atl en el exconvento de la Merced, porque está decorando el exconvento para que ahí se instale un mercado de arte popular, no un museo de arte popular como tal. En esos inicios lo plantea como un mercado. Entonces está haciendo las pesquisas y ubicando en los estados y a los artesanos para comprarle los objetos y ir sumando colección a venta, a exhibición y a venta en este inmueble. La propuesta no va a tener apoyo porque sabemos que el doctor Atl va a tener problemas políticos, siempre va a estar siendo controvertido y no logra como tal hacer una muestra de lo que ha ido recogiendo en los estados, pero sí va a haber no en este lugar, sino en un edificio contiguo, va a montar y va a poner a exhibición las piezas que él va a tener. Y en este contexto es donde se inserta este mural. También en estos arreglos del exconvento, además de estar pintando las paredes, decorando las paredes, va a arreglar la fachada. Como les he mencionado, están aquí representadas las cúpulas y si hoy ubican el exconvento de la Merced, lo van a encontrar con una cúpula. Y si revisamos la documentación del inmueble, el inmueble originalmente no contaba con una cúpula. La cúpula se la manda a hacer en el cubo de las escaleras el doctor Atl. Entonces, es una cúpula diseño del doctorado encaminado a esta propuesta de mercado. Después, esta idea de mercado se va a transformar en las instalaciones del Palacio de Bellas Artes cuando se va a ocupar como museo y ahí vamos a ver cómo
retoman la batuta otro compañero muy cercano de él, que va a ser Roberto Montenegro, y ahí sí se va a crear un museo de arte popular. Entonces, vamos a ver cómo se está, esta idea de estos objetos viene desde antes y está moviéndose con los quehaceres y aficiones de estos personajes. Para 1930, en el Museo Regional de Guadalajara, donde él decía, llevar a mi museo de mi tierra, ahí va a montar una exposición sobre estos objetos. Igual algo muy representativo que va a tener esta exposición en Guadalajara va a ser el celulario que va a mostrar dónde podían adquirir estas colecciones. Entonces vemos cómo van estas ideas, se van consolidando y van teniendo diferentes salidas. Aquí tenemos a Luis Castillo Ledón. Aquí tenemos a Jorge Enciso y dejé esta imagen con la inscripción del fotógrafo que es Lupercio, José María Lupercio, porque la fotografía también va a estar muy cercano, como también nos los hizo ver ahorita Carla en estos recortes de periódico, cómo está el registro fotográfico. Bueno, Lupercio desde Guadalajara los va a estar acompañando en el registro de sus actividades. Aquí tenemos cómo lo retrata a él. Y Lupercio también se va a trasladar a la Ciudad de México y los va a acompañar en sus actividades. Esta imagen me gusta mucho porque están todos muy jovencitos. Aquí tenemos, tomé esta foto donde ya está marcado donde está Lupercio. Están junto con sus maestros, está Félix Bernardelli, está el doctor Atl, está con sus chinos, Jorge Enciso, y cuando eran alumnos de este pintor. Aquí está el fotógrafo. Y esta es una imagen de José Otón de Mendizábal, quien laboraba en el Museo Nacional en el Departamento de Etnografía. Y esto lo traigo porque, como lo mencionó Carla, tienen la oportunidad, 1921 es la oportunidad de hacer muchas cosas que ya venían ellos trabajando. Presentan esta muestra de arte popular en 1921 y lo que voy a mencionar es también para dejarlo sobre la mesa, porque entre los organizadores, bueno, va a estar Jorge Enciso, el doctor Atl, Javier Guerrero, y quien va también a hacer el registro fotográfico, pues bueno, va a ser Lupercio. Y para montar la exposición, Jorge Enciso, como mencioné, estaba a cargo de la Inspección de Monumentos Artísticos, que era una institución antecedente del INAH que se encargó de hacer el registro y el cuidado y difusión de los inmuebles, también de objetos, como repertorio primero como elementos del patrimonio nacional y después como bienes culturales. Y su oficina dependió en muchos momentos del Museo Nacional y físicamente estaba en algunos momentos en el Museo Nacional. Así que como cuando nos ponemos a hacer un proyecto y les llamamos a los cuates a que nos ayuden a armarlo, pues Jorge Enciso le pide a su equipo de monumentos históricos a que vayan a ayudarlo a montar las piezas, pero también el equipo de José Otón de Mendizábal. Entonces, este coqueteo y esta línea muy delgada entre es etnografía, entre es lo que ahora le están llamando artes populares, ahí está, ¿no? Algunas personas pueden decir, no, es etnografía, y otras, en mi caso yo digo, no, ellos son los que están calificando a su exposición, ellos están calificando a sus piezas que están recopilando a lo largo del territorio como arte popular. Pero pues bueno, ahí vemos a Otón de Mendizábal ayudándoles a montar la exposición. Y cuando uno lee las reseñas de esta exposición, los periodistas dicen,
bueno, ¿qué diferencia hay entre el guijarro, el tapete, las piezas que están exhibidas ahí y las que yo puedo encontrar en cualquier feria del pueblo? Y los mismos reporteros se responden, la manera en cómo están exhibidas. Entonces, esto va a ser fundamental, la manera en que se presentan, el contexto en que ellos van a envolver estas piezas. Aquí tenemos la fachada del Museo Nacional, tomada por Lupercio, y como les he estado mencionando, Enciso y este grupo está encargándose de, primero, de registrar, ubicar, y obviamente el registro fotográfico va a ser muy importante, todos aquellos inmuebles que van a ser considerados importantes para la nación. Entonces, para hacer esta labor, que va a ser para todo el país, se va a hacer de una red que tienen el nombramiento, la mayoría de ellos honorarios, algunos iban a tener su sueldo de inspectores de monumentos artísticos e históricos. Esta institución va a tener distintos nombres dependiendo de cómo se va consolidando la idea de monumento. En un primer momento es monumentos artísticos, incluyendo los coloniales, después va a sumarse artísticos e históricos, y más tarde, ya cuando se crea, o ya están vísperas de crearse el Instituto Nacional de Antropología e Historia, va a ser monumentos coloniales de México. Entonces, aquí tenemos, estamos en la parte de las iglesias en el centro de Azcapotzalco. Ahí vemos posando a un inspector. No he podido, bueno, por más que me acerco a la imagen, no sé si el que está posando es el propio Enciso, pero vamos a encontrar en estas fotografías este tipo de tomas donde aparecen los inspectores, pero principalmente es por escala. Para el registro de ello, la escala humana va a ser importante para que vean de qué proporciones tiene el inmueble. Aquí sí es Enciso, está en la parroquia de Azcapotzalco. Y bueno, ¿por qué traigo Azcapotzalco? Porque para 1921 van a empezar a preparar las actividades de los festejos del centenario, y estamos viendo esta comitiva entrando al atrio de Azcapotzalco. ¿Por qué Azcapotzalco? Porque precisamente en el atrio de Azcapotzalco se va a librar la batalla, el enfrentamiento entre las tropas insurgentes y realistas, la última batalla que se libra para ganar la independencia de México. Después de esto va a ser ya la entrada triunfal a la Ciudad de México, pero va a ser en este atrio, en esta zona donde se libra la batalla. Entonces había que conmemorar la actividad. Vamos a ver los documentos, y si bien es un festejo de conmemoración a 100 años, 1921, vamos a ver los documentos y dice 1923. Entonces, los festejos se van a ir alargando bastantes meses después. Va a haber muchas actividades después de septiembre de 1921, mucho tiempo después. Y bueno, aquí vamos viendo que quienes están en la comitiva. Bueno, por lo pronto, en la parte de atrás, el más bajito, es Luis Castillo Ledón, y al frente va a estar el subsecretario de Educación Pública. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué hace aquí Luis Castillo Ledón? Y bueno, pues porque se llevaron al atrio del exconvento de Azcapotzalco, se llevaron las banderas que formaron parte de esta lucha, este enfrentamiento entre realistas e insurgentes. Y bueno, vemos entre ellas a la de Hidalgo, la bandera de Hidalgo. Y entre la presencia en este palco, pues bueno, ya vamos viendo estos tintes que nos decía Carla, la china poblana, y la presencia de por lo menos 2 de los inspectores. Entre las banderas está el inspector por Azcapotzalco, Paredes, y del lado contrario va a estar
Antonio Cortés, que es el inspector por Tacuba, Azcapotzalco. Entonces, ahí vemos cómo están presentes varias instancias institucionales y también varios proyectos. Por un lado, el cuidado y la conservación de los monumentos representado por los inspectores. Ahorita vamos a ver una imagen con Enciso. Y la historia ahí reflejada con Ledón, con las banderas, y bueno, estos elementos ya que están apuntando a una presencia visual de los elementos de la identidad nacional. Aquí tenemos, voy a señalarlo con el cursor, aquí está Enciso y el secretario de Educación, subsecretario de Educación Pública. Y bueno, aquí vemos cómo muestran los 100 años con 1821 y 1921. Que vemos a Gastelum poniendo la primera piedra que va a ser el homenaje a El Pachón, a Encarnación, que es el que se cuentan las historias que salva uno de los cañones en esta lucha, y al salvar esta pieza de artillería, él va a perder la vida. Entonces, forma parte de estos festejos. Aquí tenemos la verbena en el atrio. Es un atrio bastante numeroso, bastante amplio. Entonces la gente del pueblo pudo acudir y concentrarse en él. Aquí, me encanta, aquí está lo que también se mencionaba, no podía haber festejos sin estos bailes. Y ya cuando uno puede dedicarse más tiempo a ver con detalle estas imágenes, pues bueno, vemos todo tipo de clases sociales, ¿no?, que van a concurrir a las fiestas. Aquí tenemos a Paredes, el inspector por Azcapotzalco, a Castillo Ledón como representante del museo, a Jorge Enciso y a Gastelum. Algo que menciona Carlita, todos estos elementos que están presentes, al final vemos la publicación de arte popular con impreso en la editorial Cultura. Bueno, ellos van a ser muy cercanos a Chávez, que es el editor de esta publicación, que los va a apoyar todo el tiempo. Él va a encargarse de esta publicación, pero también Enciso, desde 1916, va a editar una serie de libros en formato pequeño, en idioma español, inglés y francés, de los monumentos. Entonces van ustedes a encontrar en estos libros de viejo, en algunas librerías, bibliotecas también, estos pequeños formatos. Ahorita les acerco uno de como parte de la difusión, y lo va a hacer de manera muy temprana, y Loera y Chávez los va a apoyar en esta publicación, en donde él decía que si bien tenían que ser accesibles, económicos, la calidad iba a ser importante. Entonces se cuidó mucho los croquis y diseños, y también obviamente la fotografía, como hemos estado mencionando. Aquí está el panfleto, y donde vamos a ver que están todas las firmas de las personas que les he mencionado, y la fecha real, que va a ser hasta 1923. Otro elemento que también es interesante rescatar, que lo puso al final también Carla, es hemos visto muchos trabajos alrededor del muralismo a partir de esta fecha, pero y esa es una invitación a que visiten el Museo Nacional de Historia, como parte de sus recorridos, pueden ver los vitrales en el Museo Nacional, aparte de poder conocer esta única pieza de uno de los padres del muralismo, que fue el doctor Atl. Pueden ver los vitrales del Castillo de Chapultepec, no solamente los emplomados que se hacen para 1900 a solicitud de Porfirio Díaz, sino tenemos otros dos vitrales. Uno que está en el Alcázar, en el área de Alcázar, la escalera principal, y otro que va a estar, lo van a poder ver desde la explanada, en la terraza principal del castillo. Estos dos vitrales corresponden al periodo también de administración de Jorge Enciso. Él va a estar encaminado en la formación
y consolidación de las herramientas legales que ampararan este registro o conservación de los monumentos. Él va a formar parte de este grupo que va a consolidar y va a poner los antecedentes ya para la creación del INAH, y le va a tocar la creación del INAH y va a vivir todavía, lo vamos a ver, el INAH se crea en 1939, lo vamos a ver todo el 40, los 50, entrado los 60, y él va a impulsar la creación de estos murales, algunos con sus diseños. Estos diseños, los que vamos a ver en Castillo, son obra de Reyes Retana, este artista que también va a trabajar en la Comisión de Electricidad, donde también va a haber, en el Sindicato de Electricistas, donde va a haber también murales, vitrales de él. Y en el Castillo lo que van a ver es esta representación del escudo nacional como ahora lo tenemos, obra de Enciso. Y esto lo menciono porque igual Carla nos habló de Adolfo Besmaugar, cuñado de Enciso, quienes están elaborando una suerte de iconografía de lo mexicano. Tenemos el libro de manual de dibujo de Adolfo Besmaugar. Y Enciso, sí, a Enciso lo tenemos ubicado que entra al museo en 1915, pero en 1909 le propone al museo que le compren su colección de numismática. Esto se va a hacer hasta 1913. Y entonces hay esta faceta de numismático, y antes de ser inspector en 1915, 16 meses antes, le pide que sea inspector consultor artístico del museo, con el objetivo de rescatar de las piezas del museo estos elementos iconográficos, con los cuales después se iban a decorar telas, edificios, y va a servir como una suerte de catálogo iconográfico. Como tal no se hizo, pero sí tenemos el libro de sellos mexicanos de Jorge Enciso con publicación posterior. Entonces ahí está la muestra, los diseños, y también ya décadas después, este libro ha sido referente para muchos logos de muchas empresas mexicanas. Bueno, es así que está esta necesidad de que les mencioné desde el principio, de hacer esta síntesis de todo lo que hay en México y presentarlo visualmente. Una suerte de alfabetización visual de lo mexicano. Entonces, en 1921 convergen todos ellos para ayudarse y hacer cosas y poder participar. Le platicaba con Carla cómo en estas actividades de las fiestas del centenario hay muchos concursos, entre ellos un concurso a la pintura de volcanes. Y bueno, ¿quién va a ganar el premio a la pintura de volcanes? Pues bueno, va a ser el doctor Atl, ¿no? Ahí los que van a ser jurados va a ser Alfredo Ramos, Francisco de la Torre, Germán Gedovius. Entonces, ahí los vemos, este grupo, y que convergen en 1921 y van a seguir en los años posteriores trabajando y consolidando esta historia de cómo se materializa el proyecto de lo que consideramos como lo mexicano, que todavía hoy podemos ponerlo sobre la mesa y seguir estudiando y averiguando de qué se trataba. Entonces, por mi parte es esto, y le damos la palabra a nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos metimos de tiempo completo a los temas artísticos y todo este impacto, finalmente, pues estamos oyendo a muchas personalidades que conocemos y conocemos de repente bien de estos años 20 y cuál es este impacto como a largo plazo finalmente de estas fiestas que no quedaron ahí. Gracias, Thalía. Y ahora, bueno, le doy la palabra a Samuel Villela, que él, bueno, está formado en la antropología social, es un gran experto en la historia de Guerrero,
y bueno, también un gran interesado, sí, aunque diga que no, un gran interesado en la historia también, pues ahora sí que de la parte gráfica, la fotografía, ya se preguntaba quiénes eran algunos de los fotógrafos que estaban en algunas de sus fotografías. Y ahora creo que también nos va a permitir darle una vuelta a esta historia de una conmemoración que tendrá implicaciones en muchos lados y si bien pues nunca faltará el centralismo, también tendrá sus implicaciones en algunas regiones particulares, como seguramente de algo esto nos va a hablar, y también del discurso, por supuesto, histórico, Samuel. Así que adelante, muchísimas gracias por tu presencia. No, al contrario, Delia, quiero agradecerte la invitación a este conversatorio y la compañía de las colegas que me han precedido, y creo que estuvo muy bien que se planteara este contexto más a nivel nacional. Bueno, yo voy a compartir pantalla y bien. Mi presentación lleva el título Lugares de Memoria e Historia Regional, y quiero centrarme en los lugares, objetos, monumentos y eventos relacionados con el abrazo de Acatempan. Pueden ver ahí un mural que se encuentra en el Palacio Municipal, en el Museo Municipal de Teloloapan, que es la cabecera municipal de acá, donde se encuentra Acatempan. Y bueno, pues la trascendencia de este evento, pues es que ahí se inicia el proceso de pacificación. El encuentro entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, según algunas fuentes, se realizó en el poblado de Acatempan, en la zona norte del actual estado de Guerrero, siendo precedido por una infructuosa campaña de Agustín de Iturbide en contra de los insurgentes, comandados tanto por el propio Vicente Guerrero como por Pedro Asensio de Alquiciras, un dirigente regional. La Huica de origen, Pedro Asensio fue el brazo derecho de las acciones bélicas en ese entorno. La fecha del encuentro y el propio evento son objeto de polémica. Lucas Alamán, por su parte, cito a Julio Zárate en su artículo La Guerra de Independencia, niega que se hubiese llevado a cabo esta entrevista y dice que Iturbide nunca logró inspirar bastante confianza a Guerrero para que se aventurase a una conferencia con él, y que el jefe suriano comisionó a don José Figueroa confiriéndole las facultades necesarias para arreglar las condiciones. Termina la referencia. Otros historiadores fijan la fecha del encuentro el 10 o el 17 de febrero, mientras que los actuales pobladores de ese lugar llevan a cabo una representación escénica de dicho evento el 10 de enero. Me voy a referir a esta representación del final. Y respecto al evento y la fecha, los pobladores comentan, cito a Lourdes Arizpe en su libro El Patrimonio Cultural Cívico, la memoria política como capital social, donde recogió este testimonio. No nos importa lo que digan los historiadores, que si hay otra Acatempan en el Estado de México, que si no se lo dieron, el abrazo, a nosotros no nos importa, aquí celebramos. Termina la referencia. Mi exposición se centrará en este tipo de lugares, como el que se encuentra aquí en la pantalla, una de las primeras fotografías tomadas a este pequeño monumento, modesto monumento situado donde se supone se encontraron Iturbide y Guerrero. Este tipo de lugares entendidos como lugar de memoria. Este concepto que retomo de Eugenia Allier en su artículo Lugar de Memoria, un concepto para el análisis de las luchas memoriales, el caso de Uruguay y su pasado reciente. Ella se refiere, cito, a los lugares donde se cristaliza y refugia la memoria, los lugares donde se ancla, se condensa y se expresa el capital agotado de la memoria colectiva. Termina la referencia. Bueno, como ya mencionaba Delia, me voy a centrar sobre todo en fotografías que tienen que ver con estos objetos y monumentos. Este monumento, según Jesús Guzmán Uriostegui, un historiador local de Teloloapan, tiene un libro que se llama Teloloapan entre el Tezcal y la Sal, menciona que fue erigido en pleno Porfiriato en 1888 en honor a Vicente Guerrero. La fotografía muestra a un pequeño contingente de lugareños al lado de un monumento conmemorativo, que es
que en forma de pedestal es flanqueado por 4 columnas corintias en las esquinas del cuerpo. Sobre la cornisa que lo remata pueden apreciarse 4 pequeños pináculos y contiene una placa con un texto alusivo y encima de ella una guirnalda. Al final también me voy a referir a este texto. A la izquierda de la foto, contiguos al monumento, se encuentra un par de jinetes elegantemente ataviados, por lo que puede tratarse de gente pudiente del pueblo o que han acompañado al fotoreportero. A su lado se encuentra una docena y media de campesinos con su indumentaria tradicional, mientras que del lado derecho se aprecia otra decena de lugareños. Y en la parte izquierda, aquí nos aprecia muy bien, se encuentra inscrito el texto Fausto E. López, FOT, para el mundo I, o sea, el mundo ilustrado. Contrasta la erección de la obra del monumento a que me he referido con la edificación del monumento a la bandera en Iguala, que fue ya dirigido posteriormente, en los 40, donde según la revista conmemorativa Guerrero 1989-1949, estuvo ubicada, según se puede ver aquí en el texto, donde estuvo ubicada la casa que ocupó Iturbide como cuartel general en 1821, al momento de firmarse el plan de Iguala. O sea que esta casa después fue destruida y en su lugar se erigió este monumento. O sea, vemos el contraste entre los dos tipos de monumentos. Este en un pueblo menor, aunque es cabecera, es parte de una cabecera de un distrito que es Telolapan, y el Monumento a la Bandera, que es una capital, una ciudad muy importante, con mucho comercio, ya muy importante desde el Porfiriato. Volviendo al caso del monumento, que es que ya vimos inicialmente, que es esto, va a aparecer en el número 12 de la revista El Mundo Ilustrado, que se editó en 1904. Y esta revista era de las más importantes, de las magazines ilustrados más populares en el país. Bueno, se va a añadir esta fotografía también tomada por Fausto E. López, también para el Mundo Ilustrado. Aquí la descripción dice que es añadida, por cierto, estas fotos, tanto la anterior como esta, fueron copiados del álbum de un amigo de Telolapan, un profesor, profesor Blas Román, a quien agradezco que haberme permitido, Blas Jaimes, que agradezco al haberme permitido copiar estas fotos. Bueno, aquí este es otro monumento. Yo en algún momento estaba un poco conflictuado porque son muy parecidos, entonces no sabía yo bien cuál era cuál, pero bueno, según la tradición popular, en uno fue el encuentro, donde se dieron el abrazo, y otro fue donde se firmó, el lugar donde se firmó la paz. Me parece que este es donde se firmó la paz, en esta casa. También vemos nuevamente al personaje que aparecía aquí, lo vemos aquí nuevamente. Y bueno, el texto que ya les dije, casa donde se reunieron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Ambas fotografías fueron retomadas en una fecha más propicia, los festejos por el centenario de la consumación de la independencia, en la revista del Centro del País. Desafortunadamente no voy a poder referirme mucho a los eventos conmemorativos en el propio lugar, pero sí voy a ver el vínculo de estos referentes con las celebraciones a nivel central, a nivel de la capital del país. Esto fue publicado en el diario Excelsior el 27 de septiembre de 1921. Vemos nuevamente cómo aparecen estas dos fotografías. Curiosamente, hay un anuncio de la droguería y farmacia Iturbide. Es una casualidad muy chistosa. Y aquí quisiera yo detenerme, aunque ya tanto Carla como Talia nos hablaron un poco de este contexto en el cual se dan las celebraciones. Yo quisiera también referirme algo más a esto, al momento en que se celebran
en la consumación de la independencia del centenario. Después de terminada la revolución, el país presentaba todavía un equilibrio entre las clases sociales en pugna. Si bien el zapatismo y villismo habían sido derrotados militarmente, políticamente seguían vigentes sus demandas, aun cuando habían sido plasmadas en la Constitución de 1917. Pero el reparto agrario, por ejemplo, se hacía a cuentagotas, alimentando las reivindicaciones agrarias y el enojo por su incumplimiento. Y la burguesía sonorense aún no consolidaba su poder, por lo cual el presidente Obregón echó mano de sus habilidades políticas para cimentar la paz y un nuevo orden social. Es en este contexto que se dan las celebraciones después de una década de guerra, epidemias y crisis económica. Y si bien no tenemos referencias precisas de cómo se llevaron a cabo en el ámbito regional de la zona norte de Guerrero, donde se encuentra Telolapan y Acatempan en la misma Iguala, retomaremos el papel de estas fotografías como documentos históricos que plasmaron objetos y monumentos emblemáticos en tanto lugares de memoria. Los dos monumentos fotografiados por Fausto de López fueron nuevamente fotografiados ahora por la fotógrafa telolapense Sara Castrejón. Vemos aquí esta fotografía de la casa donde se supone se firmó la paz, nomás que aquí ya no está el charro aquel, sino están unas personas, al parecer escolares, y que es parte del monumento que aparece en la primera foto, ¿sí? que es donde se supone se dieron el abrazo. Estas imágenes fueron publicadas en Revista de Revistas del 25 de septiembre de 1921, donde también aparecieron varios artículos, entre ellos el de Alfonso Toro, intitulado Los Trigarantes, donde escribió, cito, el abrazo de Acatempan vino a sellar una unión, siquiera fuera momentánea, entre los irreconciliables enemigos de ayer. Termina la cita. El discurso parecía acorde con las necesidades de reconciliación y paz después de la revolución. Más al par de monumentos también retratados por Sara Castrejón, se añadieron unas fotos de carácter contextual, un par de panorámicas, tanto de Telolapan, que es esta que vemos aquí abajo a la izquierda, como de la hacienda de Acatempan, aquí arriba a la derecha, y además de otros objetos relacionados con el hecho histórico. La primera es el par de copas con que, según la tradición, brindó Iturbide en una reunión que se le hizo en Telolapan, y un par de mesas, no está la otra, pero ahí es solo una mesa, perdón. La mesa donde se firmó la paz. Y además en la parte inferior derecha aparece en primer plano un detalle de la placa donde se encuentra una inscripción a la cual me voy a referir más al final. Y ya que hemos hablado de Sara Castrejón, aunque ya no directamente vinculada a la celebración del centenario, pero sí como muestra del interés histórico por los lugares y objetos, debo hacer mención a un cuadro conmemorativo que la fotógrafa entregó al pueblo de Acatempan el 19 de enero de 1959, ya muy posteriormente. Con ese regalo, la fotógrafa plasmó el valor que guardan sus imágenes, ya publicadas en ocasión del centenario de la consumación de la independencia. Evidencia palpable del vínculo entre la historia local y regional con la nacional, a partir de las imágenes producidas por una fotógrafa local, en un hecho tan trascendente como los que refieren los objetos y lugares a que hemos hecho mención. Considero, por tanto, hacer una mención adicional a lo que la fotógrafa plasmó en ese cuadro conmemorativo. De su puño y letra, la fotógrafa inicia haciendo mención al obsequio para después hacer una breve reseña del suceso. Y transcribir después lo que se plasma en la placa inserta en el monumento conmemorativo. Aquí está la transliteración, porque bueno, ya es no se aprecia bien aquí, pero entonces la fotógrafa se encargó de hacer la transcripción para que todo el mundo lo conociera, el sentido patriótico de lo que se escribe en esta placa.
Esta presencia de una memoria histórica manifiesta tanto en las fotografías de los objetos y monumentos como en estos mismos, conforman el contexto para una forma de memoria histórica popular reciente, la que se manifiesta en torno al encuentro entre Iturbide y Guerrero, de lo cual es una muestra, una pintura, además del mural inicial que les presenté, esta otra pintura en un edificio público en Acatempan. Y también como parte de esa historia, de esa memoria histórica popular, tenemos la realización de una escenificación de dicho encuentro. Es probable que esa representación sea centenaria y pensamos hipotéticamente que también se llevó a cabo ya desde las celebraciones de los centenarios, el del inicio y el del fin del proceso independiente. La escenificación del abrazo de Catempan, como ya se ha mencionado, se lleva a cabo los días 10 de enero y está aparejado a la realización de una representación más generalizada, unos 60 pueblos de la zona norte de Guerrero, así como en una docena de pueblos de la colindancia de esta región con los estados de México y Morelos sobre los inicios de la gesta independiente. Bueno, para recapitular, objetos y construcciones arquitectónicas conmemorativas encierran un simbolismo que, aparejado a documentos, fotografías, historia oral y tradiciones, contribuyen a preservar la memoria de hechos relevantes para los conglomerados humanos. En relación a la consumación de la independencia y surgimiento de la nación mexicana, grabados, pinturas, medallas y fotografías fueron elaborados para rememorar y certificar las huellas de un pasado que, en contextos determinados, en este caso locales, también propician la consolidación de regímenes y políticas. En el caso del obregonismo, que después de la guerra civil buscó y logró imponer la conciliación de las clases, de los bandos y facciones en pugnas, para retomar el desarrollo económico y social que en apariencia habían quedado en suspenso por una década. En esta coyuntura, la celebración del centenario sirvió también a la legitimación de un nuevo orden social, como ya se ha mencionado. Y por fin decir que es interesante traer a colación el papel que desempeñó el ámbito local en el fin de la guerra insurgente, tanto como teatro de operaciones de los insurgentes, como del espacio donde se empezó a dar la concertación de la paz. El norte del actual estado de Guerrero fue el ámbito donde se produjeron tanto el diseño de la bandera patria como el armisticio. El controvertido abrazo de Catempan ha sido plasmado en numerosas obras pictóricas y literarias y es recreado en forma performática en un evento dentro de dicha población en el cual participan entusiastamente sus pobladores, sabedores del papel que jugó su entorno en la construcción de una nueva nación. El nexo que Revista de Revistas establece en 1921 entre la historia nacional y la regional apunta al papel protagónico que los municipios y los estados adquirieron durante la lucha independiente a través de sus líderes, en este caso, pues, el estado de Guerrero. Por otra parte, las imágenes de una fotógrafa local, Sara Castrejón, nos han legado la huella de objetos y lugares intrínsecamente asociados al hecho histórico desde la perspectiva de su momento. La elaboración de un cuadro o álbum con algunas de sus fotografías que se encuentra en la Comisaría Municipal de Acatempan nos hablan tanto de la conciencia histórica que tenía la trabajadora de la lente respecto a la trascendencia de sus imágenes como del lugar e interés que los habitantes de ese pueblo y la región conceden a su aporte a la construcción de la nación. Bueno, esa sería mi aportación. Muchas gracias. No, qué interesante, todos estamos seguramente pues, muy interesados en la imagen que pues tenemos de esta historia que pues cualquiera que pasó por que recuerda este periodo particular, pues tenemos en la cabeza del famoso abrazo de Acatempan, a veces hasta de las estampitas. Así que es sensacional ver esta un poco como esta también representación y veremos, bueno, cuáles son las representaciones en la actualidad, precisamente
bueno, de algunos de estos hechos históricos y su lectura en un momento determinado. Entonces, bueno, creo que hay una muy interesante presentaciones que tienen que ver con patrimonio, con arte, con la representación de un momento y también sus implicaciones a largo plazo, que bien vale la pena que pudiéramos platicar un rato, en tanto todavía tenemos un poco de tiempo de una conversación que se hizo larga con las presentaciones, pero que al mismo tiempo yo creo que son muy ricas. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría, o sea, preguntarles, básicamente, y voy a empezar por un poco por las compañeras, del tema de lo nacional y lo mexicano en su momento. Bueno, finalmente, durante todos los periodos históricos hacemos una representación de lo que consideramos que es lo propiamente mexicano y cuál es la imagen que también el Estado en un momento determinado quiso representar sobre los hechos históricos, mejor contados o menos contados, que tenemos en un momento determinado. Eh, bueno, obviamente hasta dónde y hasta qué punto de vista efectivamente estas representaciones que en un momento determinado el Estado generó o que mandó hasta, o, bueno, digamos, participó un grupo de artistas al momento, tienen una significación demasiado alta con respecto a la propia historia del proceso particular. O sea, como digamos, hasta dónde, obviamente existen construcciones sobre ese mismo discurso que van a tener un que ver con una época en particular. Me parece que estamos hablando de pintura importantísima a nivel nacional, también de pintura a nivel local, de representaciones en muchos de los medios. Y bueno, yo me pregunto como historiadores, ¿qué les parece un poco como esta manera de cómo se ha construido, imaginado un determinado hecho histórico en la plástica que ahorita nos han platicado? Bueno, también pueden hablar de los temas que mucho les pueden interesar a ustedes mismos, ¿no? ¿O es muy raro mi pregunta? A ver, Carla. ¿Sí? Bueno, pues por principio de verdad estoy muy congraciada pues, con todos porque la presentación que yo hice era como una suerte de inserción de las festividades dentro de la Ciudad de México, porque como que no había acto oficial, y más estos centenarios, tanto el de Porfirio Díaz como el de Obregón, cuyo escenario no haya sido la Ciudad de México, ¿no? Y realmente tiene como todo una caja, ¿no? Desastre donde entró todo y donde el escenario por excelencia fue el espacio público de la Ciudad de México. Pero si hacemos todo un bordado fino, como a través de la, mm, eh, de la construcción de los espacios, no me gusta llamarle regionales porque incluso los estudios de la Ciudad de México es un estudio regional de la Ciudad de México, pero como toda esta lectura que hace el doctor Villela, que hace Thalía, de que no solamente desde la Ciudad de México se erigían los discursos, como desde fuera de la Ciudad de México, y hay una construcción de lo que significan las festividades cívicas, una construcción de lo que significa lo mexicano, cómo se van, ¿no? Encabalgando los personajes y los hechos, que bueno, pues necesariamente muchas veces confluyen aquí en la capital, ¿no? Sobre todo de estos inicios del 21 y del 22, de los centenarios por revolucionarios, que bueno, no hay que olvidar, y no me extiendo más de como me extendí hace rato, ahorita va a empezar la saga de los centenarios por revolucionarios, que si el 21 aquí, que el 22 del muralismo, que el 23 la rebelión de la huertista, en fin, y así nos podemos ir hasta 64, cuando la Revolución Mexicana se metió a las vitrinas de la nación, ¿no? que fueron toda el corpus de museos que se abren con López Mateos, y en ese momento como que ya hay un solaz, ¿no? Ya la revolución ya está instaurada, ¿no? Pero a partir de aquí se van a ir conmemorando los centenarios por revolucionarios. Me interesó muchísimo
esta parte de imagen, tanto de Thalía como del doctor Villela, ¿por qué? Porque realmente es lo que nos puede dar como un punto de partida de lo que es una reconstrucción de un hecho histórico, ¿no? O sea, ya lo mismo que proyectó el doctor Villela de una imagen de la conmemoración hace 2 o 3 años, era lo mismo, sí o no, Thalía, del gran desfile que fue en 1910, ¿no? Y además ahí Thalía me decía que hubo un casting de españoles en el Casino Español para ver quién era Iturbide, ¿no? Y quién era Cortés, y bueno, pues todo este desfile. Entonces, creo que aquí es muy importante, más allá del festejo centenario del 21 de Álvaro Obregón, centrado en la Ciudad de México, ¿no? Como la gran sede diplomática y de confluencia de múltiples personalidades, cómo esto se va abriendo, cómo esto se construye desde el interior y cómo va permeando ahorita un discurso que aquí en México, o sea, aquí desde la Ciudad de México, desde la educación que está en México, sí se habla del plan de Iguala, de la consumación y esto, pero de verdad, o sea, sí debería de haber como todo un conocimiento de lo que se hace in situ, ¿no? Que a veces es tan rico y tan antropológicamente admirable, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco que qué bueno que hicieron este contrapeso de esta historia oficial, como bastante conmemorativa, bastante cívica, a esta apertura de las posibilidades fuera de este programa del Comité del Centenario, ¿no? Del 21. Pues sin duda, yo creo que también valía la pena conocer algunos de estos aspectos de cómo se finalmente se festeja en distintas localidades en un momento determinado, o cómo hay, bueno, pues por supuesto estos símbolos de la independencia. Entonces ya veremos mañana, 24, con la famosa la firma de los tratados de Córdoba, ahora sí que del otro lado. Pero, bueno, a ver, Thalía, ¿tú qué opinas sobre esta parte de cómo nos significamos la historia? A mí lo que me atrae para trabajar estos temas es que cuando decimos son construcción, yo le sumaría algo que es muy obvio, pero pienso que es importante señalarlo. Una construcción siempre ficticia, artificial, socialmente, ¿no? ¿A qué me refiero? A que todos estos proyectos que empezaron como iniciativa de un grupo, sí me gusta manejarlo y entenderlo mejor como de un grupo, no de una sola persona, sino vemos aquí un grupo complejo y construyendo y insertos en un proceso muy artificial, porque nos están diciendo que qué es lo que yo debo de sentir, llega al grado de lo emotivo. Y cuando digo esto artificial, porque todo lo que hicieron ahora en el 2021, podemos ver que este proceso artificial que construyeron, que propusieron, sí tuvo realmente lo que lograron, lo que se tenía planteado. Ejemplo, si alguien quita o daña un inmueble, lo sentimos como algo personal. Salimos y defendemos el inmueble. Esto no es algo intrínseco, la defensa al inmueble, ¿no? Es algo que esta gente le puso al inmueble. Ahora que hay que rescatar el inmueble porque es un ejemplo de nuestra arquitectura y por lo tanto representativo de lo nacional. Igual los símbolos que ellos están presentando, ahora los sentimos como propios, como un sentido personal. Entonces, cuidamos estos elementos y los cohesionan. Entonces, dieron sentido a herramientas legales
¿no? Para continuar con estas prácticas. E igual ya lo asumimos como algo propio. En estos últimos años vemos la preocupación y la reivindicación de esto que mencionábamos de la Talavera en Puebla, ¿no? Como sí la valoramos, sí, sí es importante, igual la cerámica de Tonalá, ¿no? Sí, sí es importante, es bella. Entonces, me gusta ver hacia atrás porque veo cómo fueron tejiendo todos estos elementos y lo que ellos buscaron sí lo lograron. Entonces, eso es lo que me gusta de este proceso, que es un proceso afortunado. Lo podemos poner sobre la mesa de, bueno, fue una selección que ellos hicieron y ellos lo propusieron, ¿no? No es una propuesta que se hace de una sociedad hacia afuera, sino es de este grupo de intelectuales fuertemente cohesionados y organizados que lo proponen a la sociedad y la sociedad. Y bueno, lo asume porque va a haber instituciones que las enarbolen, como lo mencionaba en este momento Carla, ¿no? Hasta en los años 60 vamos a ver cómo sigue siendo esto realmente eh, eh, consolidado al grado que nadie va a cuestionar que se vayan a construir estos museos. Entonces, me gusta muchísimo el entender y lo atractivo desde cómo este proceso sí se logró. Lograron los objetivos que ellos quisieron hacer en diferentes frentes, como lo hemos estado diciendo. En la línea de la historia, como lo presentó el doctor Villela, en la línea de la lectura iconográfica, en la línea del arte, en la línea del patrimonio. Entonces, todos estos frentes se tomaron y todos estos frentes también tienen que ver, mucho que ver con la educación. Igual Carla mencionaba cómo Vasconcelos en algún momento tuvo el nombramiento de encargado del departamento universitario y después de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, esto tiene que ver con la idea de qué entendemos por educación que se tenía para con Vasconcelos, como antes era la idea de la vulgarización de la cultura con la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, como el departamento universitario va a ir de la mano con Bellas Artes, con esa institución fuerte de educación artística, y a partir de, y es un periodo muy corto para que va a dar, es el puente que llega a la consolidación o a la estructura de la Secretaría de Educación Pública. Esto mismo lo vamos a ver, esto ya en la educación, esto mismo lo vamos a ver con el INA. Para 1928, ellos ven la necesidad, me refiero a ellos, a este grupo, ven la necesidad de consolidar sus prácticas y se reúnen para hacer estas herramientas, las cuales van a llevar a la creación de las leyes de protección de monumentos de enero de 1930 y se va a empezar a dibujar estas instituciones que para mí es el antecedente inmediato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, son elementos sociales, se va armando una estructura de herramientas legales y al mismo tiempo un cobijo institucional. Entonces, esto es un proyecto realmente que va escalonando todo este tipo de esferas, ahora al grado de tener ya instituciones que cubran todas estas actividades. Julio, tú, Samuel, perdón, y además como que todavía me seguía preguntando en esta parte de la memoria, pues todavía podemos ir a conocer esos monumentos. Sí, claro, sí, todavía se encuentran ahí. Y de hecho, en torno a uno de ellos es donde se hace esta representación del abrazo de Catempan. Y bueno, aquí yo quisiera referirme un poco a lo que han mencionado las compañeras, y muy sucintamente, que es la cuestión del patrimonio. Y yo creo que eh, teniendo como sustento
estos hechos históricos y su soporte en monumentos, en objetos, en imágenes fotográficas, pues me encuentro con que toda esta serie de representaciones son muy añejas, quizás centenarias. Tenemos por ahí una placa en un poblado, en Apipilulco, de que a fines del siglo XIX se inician estas representaciones de las escenificaciones del inicio de la independencia, y supongo, no tengo el dato preciso, de que en Acatempan también. Aquí lo que quiero destacar es que, bueno, por una parte no me gusta mucho el término de patrimonio cultural inmaterial, pero bueno, aceptando que es eso, lo que me llama la atención es que ese patrimonio está construido desde abajo, a diferencia de lo que decía Thalía, de cómo estos eventos conmemorativos están planeados desde una élite intelectual. Acá en esta tradición, que repito, es centenaria, porque todos mis informantes me dicen, no, desde que mis abuelos esto se hacía, no sé qué. Bueno, solo tenemos la evidencia de esta placa, donde se menciona el inicio de estas representaciones en un pueblo, pero son 60 pueblos. Y bueno, una de las cosas interesantes es que es una forma de memoria construida desde abajo, ¿sí? O sea, me ha sorprendido el caso de algunos pueblos. Los profesores son los que se han encargado de hacer acopio del dato histórico. Se han perdido algunas veces los libretos, los reconstruyen, y es muy interesante el conocimiento histórico que tienen de todos, de los ciertos episodios, no todos, no se representa toda el inicio de la gestión independiente, sino los más representativos, como es la Lóndiga de Granaditas. Pero en un poblado, el poblado de Chilacachapa, que es del municipio de Cuetzala, hay una parte donde representan la batalla del Puente de Calderón. O sea, yo tenía medio perdido ahí ese episodio y dije, a ver, ¿cómo está? ¿Qué pasó en el Puente de Calderón? Entonces ya me fui a repasar mis textos. Bueno, me encontré con que ahí es una batalla donde pierde Hidalgo y empieza el declive del ejército insurgente. Pero bueno, los señores se la saben bien, todos los que participan se saben muy bien qué pasó, por qué pasó la batalla del Puente Calderón, saben de la oficialidad que acompañaba al rey, los pormenores del apresamiento de la corregidora Josefa Ortiz Domínguez. En fin, hay todo un saber ahí histórico muy, muy interesante, que cuando yo me acerqué a esto, era esta época en que se estaba llamando mucho la atención sobre este saber televisivo de los niños, que muchos niños no sabían quién había sido Morelos, quién había sido Hidalgo, ¿sí? Y entonces, en contraste, obviamente tiene pues, una razón muy lógica también, que estos pobladores de estos 60 pueblos de Norte de Guerrero se saben muy bien el libreto, saben muy bien la historia, y a partir de eso, ellos, a partir de formas de organizativas un poco parecidas a las de los sistemas de cargo de los pueblos indígenas, se organizan, hacen sus kermeses, sus ferias, hacen colectas, y hasta ahora la participación del Estado ha sido mínima, ¿sí? O sea, hasta ahorita el ciclo se reproduce en estos pueblos casi de manera autónoma, y eso me parece interesante, me parece una forma de patrimonio, repito, cultural inmaterial, que está vinculado tanto con el inicio de la gesta independiente como de su conclusión. Y eso pues, sería lo que yo determinaría. Ujú. Gracias. Pues creo que tenemos, lo malo es que el tiempo siempre acaba con las posibilidades del diálogo, porque bueno, de repente tuvimos un tiempo para exponer. A mí me gustaría de manera como muy particular, como un poquito pensar, reflexionar sobre precisamente en esta parte de la memoria y patrimonio. ¿Qué elementos creen que dentro de estos aspectos que han estado trabajando deberíamos de seguir retrabajando o repensando en la actualidad sobre nuestros propios, incluso hasta por el mismo momento en el que estamos viviendo? Eh, Hay partes de esta memoria. ¿Cómo iremos a reconstruir nuestra propia memoria casi un siglo después, así como se hizo en 1921? Buritita, elucubración. Sí, Carla, ¿qué piensas? sí, bueno, pues yo supongo
que un buen elemento podría ser para toda esta recuperación sería una lectura de imágenes. Yo no sé si está muy chata mi planteamiento, muy parcial, pero yo creo que a través de la interpretación de textos, sobre todo de textos hemerográficos, de imágenes de archivo, eso enriquece muchísimo como todo un sistema de valores y un sistema de arraigos, ¿no? Yo también como doctor Villela, como tú, como la maestra Talía, supongo que tenemos a la imagen y a la imagen y a la fuente hemerográfica y a la fuente documental como una de las de nuestros ya pues ya de nuestros crisoles de estudio, ¿no? Entonces yo creo que a través, bueno, como la tuvo Vasconcelos, ¿no? Que decía también que a través de la imagen podía lanzarse un precepto, una idea, bueno, pues toda una línea discursiva, ¿no? Yo creo que a partir de ahorita que todo el mundo estamos tan mecanizados, tan con la tecnología tan a flor de piel, yo creo que un discurso también de imágenes va a, puede generar un gusto y sobre todo una asociación directa con algunos temas. Esto que propone el doctor Villela a mí se me hace indispensable y además como toda esta parte que, que está ahí, que no necesita de una historia oficial, ¿no? De una conmemoración oficial para seguirse reproduciendo, ¿no? Es todo. Les agradezco muchísimo, Delia. Doctor Talía, muchas gracias. Todavía no terminamos del todo. Bueno, No, bueno, pero indudablemente, es que he hablado demasiado. bueno, pero indudablemente creo que también esto es algo que está como muy, muy notorio, ¿no? En los trabajos. Finalmente, pues esta documentación en una prensa de época que también tuvo como sus puntos de vista, hasta sus concursos particulares, si bien recuerdo, ¿no? Porque el Demócrata, por ejemplo, estaba organizando así como de manera particular, estaba la India Bonita por el lado del discurso oficial, también estaban organizando otra fiesta, la recuerdo bastante bien, sobre Mixcoac, ¿quién es la más bella? ¿No? O sea, hay como ese mundo y de repente era como más un discurso que de repente cae a temas de clase media, yo qué sé. Pero bueno, también es esta parte del valor de la prensa para el tema del conocimiento de lo propiamente patrimonial, que finalmente nos atañe también a nosotros como elementos, pues, para tener algo de forma de documentar estos distintos discursos, pero que también nos permiten seguramente acercarnos a esto que quedó, a estos monumentos, sea en la pintura, pues en la gráfica, e incluso, bueno, pues por supuesto que en la fotografía, que afortunadamente ya para 1921 tenemos tanta, y creo que ya es muy significativa, pues en varios de sus trabajos que está ahí, cuando menos aunque sabemos que también la fotografía tiene todas sus peculiaridades, que no es lo que estábamos viendo, sí es un poco esa representación de una época que creo que también tiene mucho valor. ¿Tú qué piensas un poco como en esta parte entre el estudio de la representación de una época y lo que hoy en día tenemos de esta memoria? Yo apuntaría a dos cosas. Una muy ligada a lo último que comentó el maestro Villela, es repensar y sí volver a trabajar y trabajarlo. Esto de que tenemos ya muy encasillado del centro, del centro y del centro hacia afuera. Porque sí, porque este grupo no era nacido en la Ciudad de México, no estaba formado en la Ciudad de México. Si bien llegan a formarse en la Academia de San Carlos como pintores, son cosmopolitas, con una idea muy amplia, ¿no? Tienen muchos referentes europeos y estas preocupaciones que rescatan de su formación en Europa, la traen, pero también está muy de la mano con un trabajo que ellos manejan en la práctica del trabajo editorial, por eso hay mucho material en periódicos, en revistas, porque ellos tienen
esta formación también de pintores y el trabajo literalmente directo en la elaboración de libros, de revistas, ellos están muy metidos en esto, ellos le apuestan mucho a las publicaciones, entonces pienso que vale la pena mucho ver de dónde sale esto, de si realmente es de la ciudad, si no es más bien de gente que llega de fuera a la ciudad, y en las ciudades porque estaban las instituciones que les dan la posibilidad de consolidar sus trabajos. Habría que desmenuzarlo todavía un poquito más fino esta parte. Y también pienso que siguen siendo sus preocupaciones muy actuales. Esta idea de lo material, los objetos, ¿cuáles son los que nos identifican? Principalmente en una sociedad o muy claramente como tenemos la presencia de productos chinos, ¿no? En muchas regiones del país vendiéndose y coqueteando muy fuerte y compitiendo económicamente con el trabajo de los artesanos. También es muy actual esta necesidad de poner al productor de manera directa con quien lo va a consumir, el saltarse, el no tener los intermediarios. Eso también está, creo que pienso, es muy, muy actual en cómo poner en buenas condiciones el trabajo de los artesanos. Y esta también es muy vigente. ¿Qué seguimos cuidando en el caso de los museos? ¿Qué llega a los museos y qué se sigue difundiendo y de qué manera se sigue difundiendo? Y bueno, este repertorio iconográfico es un repertorio iconográfico que no se termina, ¿no? Cada generación va a ir valorando. ¿Y qué cosa? También habría que revisar qué de lo que ellos propusieron sí llegó a nosotros y qué fue lo que no sé, lo que no nos impactó, ¿no? Ejemplo, las cúpulas poblanas. Yo creo que muy poca población llega a un edificio y dice, oh, la cúpula era un elemento que nos identifica. Entonces, ¿qué elementos se quedaron y cuáles sí permearon estos estratos a nivel social y culturalmente hablando? Entonces, sigue siendo propuestas muy, muy actuales. Muchas gracias, Thalía. Pues casi que cerramos con Samuel, porque estamos por cerrar este momento, ahora sí que es el látigo del tiempo. Entonces, bueno, pues por esta parte, que claro que nos hiciste pensar entre memoria y patrimonio, ¿no? Quisiera nada más referirme a una cuestión, pero antes, ya que mencionaste, ya que se mencionó la búsqueda hemerográfica, cómo nos va a servir, cómo nos va a apoyar su riqueza, pues quiero mencionar que las fotos de las publicaciones las tomó Rosa Casanova, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros en esta sesión, y fue a partir de este encuentro entre las fotos que tomó ella y las que tomó Sara Castrejón, que surgió la idea de hacer un trabajo conjunto. Y bueno, casualmente me parece indicativo también que sea una fotógrafa local que retrata los mismos motivos que toma un fotógrafo que viene del centro del mundo ilustrado. Bueno, como que ahí vemos muy patente también esta confluencia, ¿no? De estas miradas que repercuten pues, en la prensa central de la capital de la República, pero como la misma fotógrafa se encarga de hacer un álbum, un cuadro conmemorativo para dárselo a la población de Acatempan. Entonces yo pienso que, pues sí, como se mencionó, hay mucha tela donde cortar, y bueno, sí quería terminar con este reconocimiento a la aportación de la compañera Rosa Casanova. Pues muchísimas gracias, nos ganó el tiempo, fue un privilegio hablar con ustedes y seguramente pues esta conmemoración de 1921 y la que hoy en día nos toca, nos dará mucho también de qué platicar, de qué documentar sobre también esta parte que hoy en día creo que nos hemos centrado, arte y patrimonio, yo creo que también es una parte central para entenderlo. Muchísimas gracias de veras a todos y pues por supuesto pues gracias a la dirección, a la Coordinación Nacional de Difusión por habernos hecho el favor de apoyarnos en esta grabación. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.
Gobierno de México.